Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar hoy con ustedes. Y desde ya felicitaciones a Confederaciones Rurales Argentinas, en nombre de su presidente, Adardo Chiesa, por la feliz iniciativa de estas jornadas. Bueno, el tema nuestro de hoy es tratar de dejar planteada la necesidad de estudiar tanto los cambios cuantitativos como los cambios cualitativos en los mercados de granos. Cuando hablamos de los cambios cuantitativos, están asociados evidentemente al volumen, que estaban siempre vinculados a la matriz alimentaria y hoy ya, por supuesto, a la matriz energética, pero creemos que también es muy importante estudiar aquellos aspectos cualitativos de los cambios en la demanda, que tienen que ver con que hoy básicamente todos no estamos consumiendo los granos a través de los mismos productos que lo hacíamos antes. Hoy consumimos los granos, pensemos en una góndola en un supermercado, a través de productos que tienen atrás asociado procesos altamente automatizados. Por lo tanto, como definiciones, como lemas, tenemos que decir que la calidad intrínseca del producto es claramente condición necesaria, pero cada vez menos suficiente. Ese producto tiene que ir asociado a otra serie de demandas que el sector industrial tiene. Por lo tanto, en el mundo decimos no se intercambian solamente productos, sino aquellos con alto agregado de servicios. No se puede producir de espaldas al mercado. Hay que conocer y entender al cliente. Si una fábrica está pidiendo un producto determinado con una calidad intrínseca determinada, esa fábrica espera no tener problemas a la hora del abastecimiento y que lo que le tiene que llegar en tiempo y forma para su proceso altamente automatizado es lo que realmente le llega. Por lo tanto, acá queremos instalar un concepto. Hablamos de que agregar valor es solamente transformar un producto. Y nosotros decimos que no es así. Agregar valor también es prestarle servicios al cliente. Servicios, recordemos las famosas 3C, calidad, continuidad, confiabilidad. Servicios con que la calidad que espera recibir del producto va a ser esa y no otra. Temas de abastecimiento. Yo quiero este producto todos los viernes en tal cantidad y en tal sitio. Esto es dar un servicio, es decir, darle un servicio a la industria es restarle problemas, no sumarle. El tema de limpieza, ¿qué tratamiento previo quiero yo de ese insumo? Y lo está pidiendo el sector industrial. Herramientas comerciales, hoy en día nos encontramos en el comercio que hay muchas industrias que están pidiendo algún tipo de diseño de herramienta comercial distinta, novedosa, más adecuada a su proceso. En una palabra, prestarle servicios al cliente es tratar de abarcar todas las necesidades que ese cliente tiene. Y si vemos acá en este grafiquito, que bueno, poco se ve, si tenemos en la línea horizontal el valor estándar de un commodity, en la medida que a ese cliente sepamos agregarle cierto grado de servicios, podremos capturar un 5, un 10, un 15% más de valor en ese commodity y no estamos transformando el producto, simplemente le estamos agregando servicios que nos demanda el cliente. Por lo tanto, todo esto viene traccionado por estos desafíos, que es un consumidor mucho más informado, el carácter global de la cadena alimentaria, términos como inocuidad, trazabilidad de los alimentos, en una palabra, un sector industrial moderno que demanda cada vez más productos que tengan un alto grado de servicios asociados. Han cambiado los hábitos de consumo, y lo decía Jorge Castro, el famoso tándem India-China, que ahora lo vamos a ver, ha mejorado el poder adquisitivo y esta gente ya no consume, como decíamos hoy, los alimentos a través de los mismos productos. Hoy la dieta se ha complejizado, y no solo la dieta, todos sus hábitos de conducta. A medida que aumenta el poder adquisitivo, todos aspiramos a vivir mejor. Todo esto traccionado por el tándem India-China, su tremendo impacto en los mercados, tanto comerciales como financieros, etc. Y esto nos ha llevado a esto que todos ha estado en boca de todos últimamente, que es la reversión de los términos de intercambio. ¿Y por qué esto es importante para Argentina? Esto es realmente muy importante, pues del año 2003, esta constante que sigue y continúa, quiere decir básicamente
que es el mundo a través de su demanda de nuestros alimentos, la que está dispuesta a financiarnos todas las inversiones que tengamos que hacer para agregar valor, ya sea transformando o agregando servicios. Si medimos ese incremento importante de la demanda a través del índice de consumo en países como China, con más de 1.300 millones de habitantes, vamos a ver lo que es el terrible crecimiento exponencial de las harinas de soja, todo el complejo oleaginoso en general, lo que es para la India, el sudeste asiático, India, además con un importante aumento de su demanda de aceites, inclusive Brasil. ¿Y qué es lo que ha transformado esta demanda? ¿Qué es lo que ha traccionado esta demanda de harinas proteicas, especialmente el caso de la soja? Bueno, acá parece que tengo... Es este crecimiento de la demanda de carnes, de proteína animal. Y todos sabemos que para producir proteína animal necesitamos partir de la proteína vegetal. No hay proteína animal si antes no producimos la proteína vegetal. Y esta es la proyección del incremento de la demanda hacia el año 2030, que esperamos, con respecto a ese incremento de demanda animal, donde está básicamente traccionada por lo que son pollos, cerdo y pescados. Y dentro de esto es muy importante ver el importantísimo crecimiento de demanda animal, de proteína animal, por parte de China, 42% Sur Corea. Y la explicación de este brutal incremento de la demanda en China tiene que ver con el crecimiento de la demanda de carne de cerdo. Podemos ver acá, en la zona rosa, lo que es la brutal demanda de cerdo que tiene básicamente como alimento proteína vegetal que parte del maíz y básicamente de la harina de soja. Ahora bien, si buscamos las distintas fuentes de harina para proveer y producir esta proteína animal, nos vamos a encontrar la tremenda dependencia con la harina de soja, más de un 60%, seguida muy lejos y muy atrás por la harina de colza. Sin embargo, y voy a hacer referencia a un trabajo que conocimos en una visita que hicimos recientemente en Malasia, en Singapur, aparecen dudas. Y hay una terrible dependencia en el mundo de las harinas de soja como proveedora de proteína, más del 70% en el mundo. Y si vemos Asia y el sudeste asiático, más del 80%. Y la pregunta es, ¿hay suficientes alternativas a la proteína de soja para producir proteína animal, que es la que está realmente traccionando este mercado? Bueno, acá me gusta traer a recordarles un trabajo de la empresa Sun Group, que presentó un trabajo en Singapur en marzo de este año, mostrando, dice, ¿hay realmente alternativas? Acá abajo, ¿hay realmente alternativas para la soja, la harina de soja? Y en realidad, ¿qué nos están planteando? Que están encontrando problemas. Problemas en la producción de proteína animal por distintos parámetros de proteína, de energía y de consumo de estos, tanto monogástricos como rumiantes, etc. Entonces dice, simplemente como naturaleza del mercado hay una tendencia hacia una mayor diferenciación, más que homogeneizar y comoditizar. Y están planteando que esta mayor diferenciación, inclusive en un producto como este, de gran demanda de volumen, esto lo vemos inclusive en la soja. Y dicen, y países como Estados Unidos, Argentina y otros van a tener que lidiar con este problema. Esto lo mostramos, de nuevo, estudiar las demandas tanto cuantitativas como cualitativas. No nos quedemos solamente en que está todo el tema solucionado porque la demanda cuantitativa crece, crece y crece. Aparecen y aparecerán demandas cualitativas. Sin embargo, además, analicemos todos los usos que tiene la soja. ¿Estamos nosotros en Argentina en condiciones de decir que hemos analizado todo este universo de demandas de usos que tiene la soja? Ya sea, no para lo que estuvimos viendo de producción de proteína animal, que es la gran tracción, pero para usos farmacéuticos, nutracéuticos, para plásticos, harinas de soja para uso de alimentación humana, para producir distintos alimentos,
sojas con harinas distintas, con aceites de usos distintos, no solo para un biodiesel o para consumo humano, aceites con alto contenido oleico, etc. ¿Y qué le queda también para el maíz? Hemos analizado en Argentina la magnitud de los cambios de todos los nuevos usos que tiene el maíz. Claramente, el etanol, 35% de la producción de maíz en Estados Unidos va dirigida al etanol, todo el tema biocombustibles. ¿Y el resto? ¿Estamos en condiciones de haber analizado y ver qué oportunidades se nos presentan para estos distintos tipos de maíz? La empresa Mitsubishi, por ejemplo, en Estados Unidos, con programas de producción de distintas variedades de maíz para distintos usos industriales. De nuevo, aspectos cuantitativos y cualitativos. Volviendo a nuestro país, si analizamos la estructura exportadora sobre los 4 principales productos, vemos claramente que en el caso del girasol y la soja, el grueso de nuestras exportaciones son productos derivados. Incluimos acá en girasol una pequeña barra de grano que fueron alrededor de las 300.000 toneladas que se exportaron este año y en buena hora porque ayudaron de alguna manera a transparentar el mercado. Pero si vemos el caso del maíz y el trigo, vemos claramente que el grueso de nuestras exportaciones son en base a grano. Y acá hay una diferencia muy clara que tenemos que hacer. El precio del maíz, el precio FOB de exportación de nuestro grano de maíz, en general a lo largo de los años no ha sufrido ningún castigo con respecto al precio FOB de otros orígenes. Es decir, señores productores de maíz en Argentina, estén tranquilos que el precio de su grano no sufre ningún castigo con respecto al de otros orígenes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿podemos decir lo mismo con respecto al trigo? No, claramente que no. ¿Y qué es lo que pasa con el trigo? Si analizamos este cuadro, de nuevo donde está la demanda global, vemos cómo ha crecido exponencialmente todas las... No tiene puntero esto, no. ¿Cuál tengo que poner ahora? Bueno. ¿Le damos para adelante? Bueno, si analizamos el caso un poquito para atrás, por favor. Un poquito más, ahí está. Decíamos, si analizamos el caso del trigo y vemos el cuadro comparativo de los índices de crecimiento de la demanda de los distintos productos, vemos claramente en el tema de oleaginosas lo que veníamos mostrando con el índice de consumo en Asia, China, etcétera, cómo crece todo el complejo oleaginoso. Pero veamos particularmente lo que ocurre con el trigo. Fíjense, la línea negra es la línea que marca el crecimiento demográfico. ¿Cuántos habitantes somos en el planeta Tierra? ¿Cómo vamos creciendo? Y si se fija en la línea colorada, la producción o la demanda de trigo está totalmente atada al crecimiento demográfico. Es decir, que si se consume más trigo en el mundo, es sencillamente porque somos más, no porque cada uno de nosotros comamos más trigo. Y entonces acá la pregunta, de nuevo, análisis cualitativo, hoy en día, todos nosotros que comemos, según este gráfico, la misma cantidad de trigo que hace 20 años atrás, ¿demandamos el trigo a través de los mismos productos que hace 20 o 30 años? ¿O vamos a un supermercado y llenamos 2, 3, 4 carritos con todos productos que vienen del trigo y que están todos asociados a procesos altamente automatizados? Y ahí de nuevo aspectos cualitativos. En trigo nos encontramos frente a un gran problema. Es un mercado pesado, un mercado suficientemente abastecido a nivel mundial. Fíjense ustedes qué atomizada que está la producción entre los principales países de la Unión Europea hasta Estados Unidos, Canadá y Ucrania, donde nosotros, a pesar de haber revertido el problema del año pasado, estamos apenas en un 1,9% de la participación en la producción. Pasamos, fíjense, en Argentina, de 11 millones en 15-16 a alrededor de 14 millones este año, pero así todo no somos importantes a nivel de producción mundial, pero esto marca claramente que en general no enfrentamos a un mercado con problemas de abastecimiento y que, bueno,
che, nos salvamos porque no hay y el volumen va a tirar para arriba. Pero además hay otra cosa importante a analizar en trigo, y que es lo que marca este gráfico. Si bien decimos que la producción está atada al consumo, al crecimiento demográfico, porque todos comemos exactamente lo mismo, lo que nos está mostrando este gráfico es que el aumento de consumo no va de la mano con el aumento de las exportaciones. Y el mercado de exportaciones, la línea azul, está totalmente achatado mientras el consumo sube. Con lo cual esto nos está indicando que aquellos países donde se está consumiendo más trigo lo producen, no lo tienen que tradear. Entonces la Argentina, a la hora de pensar en recuperar los mercados internacionales para exportar trigo, nos encontramos a todos estos problemas. Mercado suficientemente abastecido, mercado mucho más sofisticado, los consumidores lo demandan a través de procesos automáticos, los grandes productores producen su trigo y el mercado internacional está cada vez más planchado. Por eso tenemos que definir al trigo argentino como un trigo mezcla, un producto que no es homogéneo y que sale al mercado a competir con precio. Es un producto que no está a la altura de nuestros competidores, que sí clasifican toda la producción. Pensemos en Australia, Canadá, Estados Unidos, inclusive Ucrania. En Ucrania al Surveyor SGS lo han contratado ya hace años para instruir a los acopios de cómo clasificar sus trigos para atender las necesidades del cliente. Y el cliente que compra trigo en el mundo, ¿qué es? Es un proceso automático que necesita un input constante y homogéneo en el tiempo para que no le cree problemas y que no le aumente sus costos. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Por lo tanto, tenemos una demanda cada vez más exigente por estos mismos procesos altamente automatizados que decíamos. Y esto es muy rápido. Esto es para graficar lo que hacemos. Tenemos 4 trigos distintos. La Argentina, a la hora de exportar, los mezcla, y los mezclamos sin ningún tipo de atributo industrial. Simplemente mezclamos, como va llegando al puerto. Y el comprador externo, cuando tiene que hacer galletitas, crackers, pan francés o pan dulce, tiene que agregar aditivos, tiene que ingeniárselas para que a partir de esa mezcla poder lograr el trigo que necesitaba para ese protocolo. Cuando en realidad lo que nosotros tendríamos que haber hecho es esto, poder entregarle a nuestros clientes el trigo que ese cliente estaba esperando recibir. Y acá de nuevo quiero marcar otro concepto equivocado que tenemos en Argentina, que es, hablamos de trigos de calidad. ¿Qué es trigos de calidad? Yo todavía no entendí, después de muchísimos años de trabajar en esto, todavía no entendí y nadie me puede definir qué es un trigo de calidad. Sin embargo, todos los días en el mercado hablamos de que el trigo de calidad vale más que el otro trigo. Yo les pregunto, ¿este trigo número 1 que sirve para hacer galletitas, es de calidad para hacer el pan dulce, como el trigo 4? Claramente que no. ¿Y qué? ¿El trigo 4 sí es de calidad y el 1 no? ¿Por qué no le mandan el trigo 4 a un señor que tiene que hacer galletitas a ver si dice si es de calidad o no es de calidad? No le sirve. Entonces no existe el concepto de calidad en trigo. Calidad es entregarle a cada cliente lo que el cliente espera y necesita recibir. Eso es estrictamente calidad, que es lo que no hacemos nosotros con esta mezcla indiscriminada. Y les recuerdo, frente a un mercado de exportación pesado, chato, donde tenemos grandes competidores que hacen todo lo contrario. Rápidamente me gustaría recordar este trabajo que hizo la Unión Industrial Argentina. Ya no lo hicimos grupos de productores. Lo hizo la Unión Industrial Argentina en un foro en Mar del Plata en el año 2005, estudiando cuáles eran los problemas de la cadena de trigo. Y dijo claramente, el problema del sector está en la falta de segregación de la oferta de trigo. Argentina es percibido como un jugador de calidad baja y no homogénea. Como consecuencia, recibe precios menores por sus exportaciones de trigo. Y claramente esta baja de precio, ¿a quién castiga? Únicamente al bolsillo del productor. Al resto no le importa. Mientras saque la diferencia de 10, 15 euros, lo que fuese, al único que realmente le interesa que el valor FOB de un trigo sea 100, 200 o 300, es al bolsillo del productor y por ende a todo el hinterland donde vive ese productor, a toda su región. Y cuando hablamos de las oportunidades, de nuevo este trabajo de la Unión Industrial Argentina marcaba ya hace 10 años que era muy importante desarrollar un mayor grado de clasificación y segregación y modificar el posicionamiento de nuestro país como exportador.
Este es el mapa de las distintas regiones agrícolas donde se siembra trigo. Imagínense lo que fue la situación anterior al gobierno K y lo que fue la situación con las brutales intervenciones al mercado del gobierno K. Producíamos 16 millones de toneladas, llegamos a no producir más de 10. Ahora yo les pregunto, fíjense la cantidad de regiones de sur a norte que siembran trigo y lo necesitan por aquello de la rotación, para seguir con el cultivo de la soja, la fina gruesa, fundamental para la rotación. Pensemos por un momento que decimos, no, ya entendimos. Vamos a tener un trigo homogéneo, una sola calidad para un solo uso industrial, vamos a sembrar una sola fuente genética para no tener más lío, que sea fácil y la vamos a sembrar en todo el país. Imagínense que sembremos una sola variedad, una sola fuente genética del sur al norte. ¿Qué es lo que vamos a obtener? No menos de 10 productos de trigo que no tienen un corno que ver uno con otro. Y partimos de la misma variedad. Porque el resultado es mitad ambiente y mitad genética. Miren la dispersión de ambientes que tenemos acá. Ahora vayamos a la realidad, queremos volver a eso sembrando más de 25 variedades con fuentes genéticas totalmente distintas para usos industriales que nada que ver, con reologías distintas. Bueno, y sigamos mezclando. ¿Qué hacemos frente a ese pesado mercado externo y que encima le queremos despachar, porque no encuentro otra palabra, le queremos despachar lo que nos resultó cómodo producir y no sobró? Eso creo que es otro concepto que tenemos que cambiar en Argentina, que es el de hablar de saldos exportables. Yo nunca entendí cómo un país que quiere ser exportador habla de saldos exportables. Saldo quiere decir, produje lo que me resultó cómodo y despacho lo que me sobró. ¿Eso tiene algo que ver con haber ido afuera a estudiar al cliente sus necesidades y venir a obrar en consecuencia? No, claramente que no. Pensamos en Brasil para nuestro trigo. Y acá tenemos en la banda amarilla lo que han sido nuestras exportaciones al mercado de Brasil. Y claramente fue una solución. Mientras nosotros, banda colorada, exportábamos o despachábamos trigo fuera del Mercosur a precios de regalo, es decir, lo vendíamos con precio, cuando ya quedaba el trigo que llevaba a Brasil, ahí nuestro valor FOB subía y respirábamos un poco. Y ahora decimos, bueno, pero lo tenemos a Brasil, lo vamos a reconquistar. ¿Y quién es Brasil? ¿Brasil es el mismo comprador que hace 5 o 10 años atrás? Todos los que lo estuvimos recorriendo, yo hace 15 años que viajo y trabajo con los molineros brasileros, ¿es el mismo comprador? Acá tienen un Twitter de la Asociación de Trigo Canadiense donde muestra a CEO de la industria molinera de Brasil mostrándoles temas de logística de originación en Estados Unidos. Y al mismo tiempo les muestro un trabajo en el cual nosotros compartimos de un reglamento técnico de clasificación que se promulgó en el año 2010 y entró en vigencia un año después, donde dice tiene por objetivo definir un padrón oficial de clasificación del trigo. Y esto también impulsado en Brasil por la industria de la panificación y la industria panadera. Yo vuelvo a preguntar, ¿este cliente al que ahora le vamos a ir a golpear las puertas es el mismo que hace 10 años atrás? Claramente no. Por lo tanto, esta gente que está asesorada por esta asociación, la Asociación de Productores de Trigo de Estados Unidos, que tiene más de 100 delegaciones en todo el mundo, yo he visitado varias de ellas, instalan molinos, atienden al cliente, le preguntan cuáles son sus problemas, le muestran si hubo o no hubo cambios en sus producciones de trigo en el año y le dicen qué tienen que corregir, qué tornillito apretar, qué tuerca aflojar para que el resultado sea el mismo. La Asociación de Productores de Trigo de Estados Unidos, con presencia en todo el mundo, es la que vende el 100% del trigo norteamericano. Claro, no lo comercializa. Cuando un molinero del mundo decide comprarlo, pide y compra logística y una posición en el mercado a una compañía trader. Pero la que hace el desarrollo del mercado y el marketing es esta asociación. Yo pregunto, ¿qué institución de la Argentina está promoviendo nuestro trigo en la Argentina? ¿Quiénes de nosotros estamos estudiando el comportamiento de esa demanda? ¿Analizamos solamente aspectos cuantitativos? ¿Eso basta? Por lo tanto, creemos que tenemos que rápidamente tener políticas públicas para el trigo, donde sí tenemos que decir que damos la bienvenida a la dispersión genética.
No estamos de acuerdo con aquellos que dicen, uy, bueno, va a haber que acotar las variedades. No. Todas las regiones agrícolas de la Argentina necesitan sembrar trigo y tienen distintas realidades de ambiente. Por lo tanto, bienvenida a la dispersión genética. El tema es que cada una de esas regiones encuentre el mercado al cual realmente tiene que producir y hablar en consecuencia de elegir esas variedades. Embarcar partidas homogéneas, que es dar un servicio al cliente, es de nuevo agregar valor. No necesitamos transformar al producto. Si lo limpiamos, si lo acondicionamos, si lo entregamos en tiempo y forma, y la calidad es homogénea, no como ahora, que nos dice un molinero, che, ¿sabes cuál es el problema? Que aunque sea, que fuera homogéneamente malo. Pero lo que ocurre es que lo que primero que sale de la bodega no tiene un corno que ver con lo que termina saliendo de la bodega. Y es imposible trabajar así. Si hubiera tiempo les contaría, muy interesante, un trabajo que hicimos con Encipián de Colombia, una empresa en Colombia que hace análisis de los protocolos de harina que tienen que cumplir los distintos molineros. Ellos les muestran los trigos que han comprado y esta empresa les dice cómo tiene que mezclarlos para cumplir con los protocolos de harina. ¿Y qué tenemos? Y tenemos un montón de cosas hechas en la Argentina. Tenemos el Programa Nacional de Calidad de Trigo, trabajos del INTA, trabajos de Aprotrigo, de INASE, del SENASA, de la Cámara Arbitral de Bahía Blanca, un trabajo que yo lo he presentado muchísimas veces, que muestra el bajísimo costo de poder clasificar y agregar valor y darle servicios al cliente. En fin, tenemos que además, y esto es una propuesta concreta que ya hemos hecho y hay un trabajo en el Senado al respecto, debemos buscar la forma, como han hecho en Brasil hoy, de disparar un sistema de pricing para que el productor entienda cuáles son los mercados y qué precios asociados tiene. Y tenemos claro que hace 40 años atrás tener una sola posición arancelaria de trigo, un solo FOB de trigo, tenía sentido cuando el trigo era más o menos un producto uniforme. Pero hoy que el trigo es lo mismo que la palabra fruta, es decir, hay trigos tan distintos como una manzana y una naranja, o una banana y una frutilla, hablar de un solo FOB parece realmente imposible de poder diferenciar y bajar al productor los distintos precios. Por lo tanto, creemos que hay que analizar seriamente cambiar el nomenclador y las posiciones arancelarias del trigo. Para ir cerrando, es muy importante cuando hablamos de nuevo de aspectos cuantitativos y cualitativos, ver qué pasa con la demanda. Este es un cuadro que nos resume lo que se esperaba que ocurriera el 2020, donde claramente ustedes están viendo un incremento muy fuerte de la población en Estados Unidos, pero básicamente en Asia y China, más de 500 millones de habitantes. Pero les muestro este gráfico, que es muy importante. En Estados Unidos, ese mayor crecimiento para el 2020 implicaba poblaciones de los 50 años para arriba. En China, poblaciones de 40 años para arriba. Pero miren lo que pasa en India. ¿Cómo va a ser la distribución de población en India de acá al 2020? Cientos de miles de personas muy, pero muy jóvenes. Y este es un dato no menor que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de volumen y el crecimiento humano y la demanda de alimentos, ¿este es el señor que dentro de 20 años nos va a estar demandando alimentos? ¿Qué dijimos al principio de la charla? Aumento del poder adquisitivo, aumento de sus hábitos y de sus cambios. No, claramente, no es una cuestión de volumen. La persona que va a crecer y nos va a demandar dentro de 20 años es esta persona. Cualquiera de ustedes puede haber tomado como nosotros estas fotos en China. Y este consumidor no es el mismo que el anterior. Y está cambiando todos sus hábitos. Y las poblaciones crecen como galaxias. Aparecen galaxias nuevas con demandas distintas unas de las otras. Y tenemos que ir al mundo a entender de qué se trata. No es una cuestión de volumen. Este, por ejemplo, es una foto que tomé de un moderno molino instalado ¿dónde? En China. ¿Se acuerdan del consumo del trigo a vapor? Están consumiendo productos al mejor estilo occidental. No solo las plantas de crushing de soja se instalan en China. Procesos automáticos para producir productos occidentales a través del pan también se están haciendo. Por lo tanto, tenemos como Argentina un desafío de generar políticas público-privadas
para un problema que se nos viene en el año 2050, que todos los especialistas dicen 9.000 millones de habitantes. Y entonces me gusta traer aquí algunos ejemplos de lo que están ocurriendo. Uno de ellos es lo que viene haciendo la Fundación Chile, y ya hace muchos años. Todos ustedes conocen lo que ha hecho la Fundación Chile con respecto a madera y piscicultura. Yo que he estado trabajando con ellos desde fines de los años 70, les puedo contar lo que han hecho con la uva. Fueron sencillamente al mercado de Estados Unidos, a Filadelfia, y descubrieron que el paladar no era del gusto de la cepa de uva que estaban produciendo. ¿Y qué hicieron en Chile? Volvieron y arrasaron con todos los parrales, no quedó uno. Y volvieron a plantar parrales para ese mercado. ¿Qué hicieron con el arroz? Con el arroz, la Fundación Chile le duplicó el precio al bolsillo del productor. Fueron al mercado, encontraron una comunidad japonesa muy grande en San Pablo y otros contrataron a un indio como técnico, mudaron todas sus variedades de arroz, resultado final, se le duplicó el ingreso al bolsillo al productor de arroz. ¿Lo transformaron al producto? No, pero sí le agregaron valor satisfaciendo las necesidades de un cliente. ¿Y qué hicieron con el trigo? Trabajo con el cual nosotros participamos, y le recomiendo a todo aquel que lo quiera y que me lo solicite. Es realmente extraordinario el trabajo que hizo la Fundación Chile con respecto al análisis del mercado internacional de trigo y cómo debería reaccionar Chile. Mudaron variedades, contrataron a la Universidad de Davis, de California, para la provisión de ciertas variedades para el continente asiático, etc. En una palabra, la Fundación Chile se ha ocupado de erradicar proyectos en toda su geografía, buscando el concurso del capital privado, más el público, dejar iniciativa y dejar sembrados proyectos en todo el país. También me gusta yo traer a colación un esfuerzo privado, Estados Unidos. Estados Unidos piensan, nos ocuparíamos nada más que del tema de volumen. Si producimos 35 millones de hectáreas de maíz, más de 370 millones, el etanol. Sin embargo, ya hace unos cuantos años existe esta asociación de Midwest Shipper Association que se dedica a nuclear productores de productos especiales, acopios, empresas de ferrocarril, etcétera, para cumplir con demandas específicas del continente asiático. Y se posicionan como los mejores operadoras. No venden, pero sí coordinan los esfuerzos, coordinan el asociativismo para cumplir con demandas específicas. Demandas específicas de sojas para alimentación humana, no RR, sojas como he estado viendo una planta demandadas por Japón para alimento humano, donde el comprador quería que la soja fuera únicamente esférica. Y ustedes dirán, ¿pero para qué esférica? Bueno, yo la quiero esférica y el japonés, la empresa, pone la planta de procesamiento para que todo grano que no sea esférico quede afuera del embarque. Y así vamos a encontrar en el mundo un montón de casos de demanda. Y esto sí que me parece realmente importante y valorar para lo que es nuestro diseño de políticas públicas. Este es un trabajo hecho por el gobierno de Australia de cara al 2030. Diseño de políticas públicas, privadas, para encontrar sinergia en el sector privado, donde Australia dice, somos una empresa alimentaria fuerte, flexible, que no solo podemos aumentar nuestra producción para satisfacer nuestras necesidades, sino también para satisfacer el incremento de las necesidades de demanda de alimentos de todos nuestros amigos de Asia, donde ellos plantean que de acá al 2050, en términos monetarios, y que midámoslos en miles de millones de dólares, el crecimiento va a ser en más del 77% y, como dicen ellos, la mayor parte de esta demanda se dará en Asia, donde se duplicará. Es así que a la hora de plantearnos políticas públicas privadas para Argentina, creemos que claramente tenemos que trabajar en el ámbito externo, desarrollar mercados, estudiarlos. ¿Por qué pongo colza? Porque cuando hablamos, y me olvidé, disculpen, cuando hablamos de alternativas de la proteína de soja para la producción de proteína animal, este trabajo de The Sun Group empezó a trabajar y decir, ¿es la colza, la harina de colza, una alternativa? ¿Es la harina de girasol, de lupino, una alternativa?
Y dicen, sí, claramente que lo es. Y están trabajando para desarrollarlos. Y esos son todos cambios que tenemos que atender. ¿Qué pasa con el mercado de la colza en Argentina? ¿Por qué no producimos? Deberíamos estar produciendo ya 800, 900, 1 millón de hectáreas de colza. Pero no tenemos mercado. Y no debemos esperar a que alguna empresa se le interese o le guste empezar a desarrollarlo. Deberíamos ser todos nosotros los interesados en salir y buscar qué pasa. Por ejemplo, la brutal demanda de colza para los salmónidos en Chile. Estudiar y entenderla. Es decir, estudiar cuáles son de nuevo los cambios cualitativos como los cuantitativos de esa dinámica de la demanda. Y para eso, en el ámbito interno, tenemos que ser muy activos en el diseño de políticas que, por un lado, incentiven el asociativismo. Si es verdad que ahora, gracias a las políticas de este nuevo gobierno, cada uno de los productores vamos a empezar en forma creciente a generar un poquito más de ahorro en nuestros bolsillos, ¿no es hora de que empecemos a asociarnos y buscar cómo sumar esos ahorros para juntarnos en proyectos que agreguen valor? Y sobre todo los productores, que esos proyectos los radicamos en el interior, porque somos orgullosos de hacerlo en nuestra localidad. Deberíamos generar proyectos asociativos. El tema de almacenaje en origen, que es fundamental, que ahora vamos a hablar, consolidar caminos. A la hora de prestar servicios, en el puerto de Vancouver se exportan más de 100 clasificaciones de grano tomando todos los granos. ¿En qué se invierte? En tecnología de procesos, no en almacenaje. Llega el buque y se tiene que disparar desde el interior el producto. Y si no tenemos caminos, ¿cómo lo hacemos? Y si el barco está parado 10 días, ¿quién lo paga? El bolsillo del productor. Seguros agrícolas y, por supuesto, el tema de mercados transparentes. En cuanto al almacenaje en origen, creemos que es una herramienta fundamental, no solo para el descubrimiento de precio por parte del productor, sino para que pueda asociarse, prestar servicios, limpieza, todo lo que hace falta para cumplir con las exigencias de la demanda. Y como decíamos, a la hora de exportar, invertir en tecnología de procesos. En cuanto a los mercados, rol indelegable del Estado, velar porque funcionen normalmente los mecanismos de formación de los precios. Ningún actor de mercado puede arrojarse para sí el uso de una herramienta, ni mucho menos eliminarla. Ni mucho menos eliminarla. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con coberturas de riesgos, mercados de futuros, inclusive el tema de los seguros agrícolas que deberían esos fondos invertirse en esos mercados, creemos que realmente necesitamos ir hacia plataformas únicas donde haya muchos operadores y no es posible que frente a las cosechas estemos pensando en la ridícula cantidad de contratos abiertos en los mercados. Acabamos de estar en la bolsa de Kuala Lumpur, en Malasia, aceite de palma, se tradean 14 veces la producción de palma de Kuala Lumpur, con todos los operadores, fondos de pensión, de seguro, etcétera, etcétera. Mostramos lo de India y dijimos, ojo con esa población. Y todo aquel que haya estado en India y que haya recibido la inquietud de estos jóvenes, esto era una reunión con productores, y que vea la inquietud que tienen, claramente ellos dicen, vamos a ser parte del cambio. Y yo les puedo asegurar que cuando estos chicos tengan 20 años, ellos van a hacer lo que nos van a decir, cuáles son los caminos que tomar y los que nos van a dictar qué hacer. Por lo tanto, si queremos ser exportadores en el siglo XXI, debemos pensar en acciones que claramente agreguen valor, transformación y agregado de servicios, para un mundo que está rápidamente demandando más y más servicios. Muchas gracias.